viajes, pues se apuntó, también tengo fotos del viaje. Iván estuvo allí con mi padre, con esta familia, pues pasando, no sé, un mes o 15 días o lo que fuera, estuvieron allí. Y eso es lo que, digamos, lo que más recuerdo, y lo recuerdo más que nada por las fotografías que tengo, que es la que me permite tener esa vivencia presente, ¿no? Entonces, la verdad que el recuerdo de ir, la posibilidad de ir a Alemania y de recordar eso, de encontrarme con el sitio donde había trabajado mi padre, pues para mí ha sido una emoción ha sido un encuentro muy emotivo, y la verdad que me quedo con ganas de sacarle más partido, ¿no? Porque yo creo que hay cosas allí en Rancha y en Lene, en Daguerao, que todavía no hemos sacado todo el jugo, porque aquí hay gente, vejeranos, incluso a lo mejor de tercera generación, que se han quedado allí a vivir, han tenido hijos, han tenido nietos, y los hijos y los nietos no conocen Béjar ni quieren morir a Béjar. A lo mejor convendría recuperarlos y decirles que Béjar es su cuna, y sus padres fueron allí por esa situación socioeconómica que existía entonces, pero que podíamos traerlos para que conocieran Béjar y tuvieran un tipo de relación Béjar con la zona esa de Lene, que tantas situaciones ha planteado. Interesante. Muchas gracias. Maxi, que estás por ahí. Sí, no vamos a poder hablar. Hay tantos, sí, Sí. claro. Pues tu padre era de Arcipreste, ¿verdad? Sí. Y se marchó a Se marchó a Asturias, se casó con un asturiano, y mi madre emigró a la zona, a diferencia de aquí de la zona central de Alemania, mi madre emigró a la zona norte, a la zona de Hamburgo, Bremen, y se estableció en Cuxhaven. Mi madre trabajaba en Gijón en una fábrica de conservas, y con gran parte de la colonia gallega son contratadas para allí una fábrica de Cuxhaven. La fábrica actual que existió en su momento ahora mismo es el centro gallego de Cuxhaven. Ya se estableció y estuvo allí 2 años, 62 al 64 aproximadamente, una fábrica que era de conservas, de salazones, y los recuerdos que tenía siempre eran muy buenos. Hubiera deseado quedarse. Muchas gracias. Pero su padre no quiso ir con tu madre. No, mi padre, Él ya había ido. mi padre se quedó en Asturias, y luego hubo un reencuentro amistoso Y si no vuelve la madre, pues porque ella le decía, vente para acá, que aquí vamos a estar muy bien. Y él decía, no, yo ya emigré a Asturias y no necesito irme a Alemania. Muchas opciones, ¿no? Sí. Evidentemente. Bueno, continúo. Gaudiano Hermosa llegó en julio de 1960. Poco después lo haría su mujer, Filomena Díaz. Filomena era sobrina de Marta Díaz y estaba casada con el alemán Oskar Zimmermann, que también es otro personaje bastante peculiar. Ambos residían en Béjar y tenían 3 hijas. Horst Kubiak contrató a Zimmermann nada más verle para que ejerciera de intérprete de todos los salmantinos que iban llegando a la URSS, con lo cual yo creo que lo tenía clarísimo que la empresa iba a seguir contratando indefinida, bueno, hasta que pudiera, ¿no? La familia Zimmermann Díaz se traslada a Lene, y las hijas también entran a trabajar en las oficinas de la fábrica, pues porque eran bilingües, que ya, en fin, esa fue realmente la causa, ¿no? Filomena también fue a reunirse con Gaudeano, y estuvieron allí un par de años, ¿no? O 2 años, y a sus hijos se quedaron en Béjar. Erais 3. ¿Tú qué sensación tienes del hecho de que tus padres se marcharan y tú te quedaras? Triste.
Triste, ¿no? Muy triste. Pero explícanoslo. A porque ver, es muy fue un importante. momento, yo era pequeña. Porque tenía es que precisamente había tantos hijos que se quedaron. Fue muy triste. El primer año fue solo mi madre se quedó aquí, nos juntamos con mi madre y la familia. Y era triste y además era algo extraño, ¿no? Porque nos mandaban muchos regalos, muchas cosas nuevas, pues yo qué sé. Nos mandaron en Navidad el calendario de Adviento, por ejemplo. Nosotros no sabíamos qué era. Y le entendimos que si cantábamos se abría. Y entonces durante diciembre, todos los días cantábamos, y aquello no sabía. O sea, no sabía en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando en Navidades, ya no, es que se abre y hay un regalito. Era una cosa, por un lado era esa sensación de que había algo extraordinario por ahí, ¿no? Pero otra cosa muy triste. Y hay un detalle tristísimo, tristísimo, que es que cuando fue don Carlos a Alemania a verlos, llevó entonces un magnetón de estos y grabó la voz de todos, ¿no? Entonces, yo recuerdo en el cine de don Carlos, todas las familias allí, y de pronto tú oías a tu padre que decía: Mari Carmen, hija, y todo, ¡oh! Aquello era una emoción que se salía, pero era una emoción triste. Ya. Yo recuerdo, o sea, y ellos, de hecho, enseguida que pudieron se vinieron, y estaba muy bien porque tenían allí familia, Claro. pero era triste. Ya. Eso yo no puedo, es lo que puedo decir. Gracias. Bueno, vamos a tener que ir un poco deprisa porque si no va a ser imposible. No lo sé. Espera, porque sí que me interesa bastante lo de... Bueno, vamos a... me interesa muchísimo lo que fue la reunificación de una familia en Alemania, pero de una familia muy grande. Pues Estanislao Sánchez Martín viajó hasta Rennes en 1963 con un contrato legal para trabajar en una mina de sal. En Navacarros deja a su mujer, Dominica Barrena, embarazada de su 7º hijo. No será hasta 1971 cuando ya ha cambiado de empresa, cuando consigue reunir a toda su familia en Düren. En 1980 el matrimonio regresa a Béjar con sus 4 hijos pequeños. Eloy Sánchez Barrena, ¿cuántos de tus hermanos se han quedado en Alemania? Pues, bueno, soy una hermana. A vivir. Sí, soy una hermana. Una hermana. Sí, sí. Pero bueno, regresasteis 4, que erais los más pequeños, Sí. y ya se quedaron los otros 3 porque Sí, porque ellos ya eran ellos ya eran niños mayores cuando cuando llegasteis a Alemania y comenzaron también a trabajar. Sí, mis hermanas al principio ya se habían casado allí, con españoles, tenían su vida hecha allí. Los más pequeños, yo tenía 16 años. Claro, erais súper pequeños. Además vosotros estuvisteis en la escuela. Sí. Y luego la vuelta, sí, ¿cómo fue la vuelta a Béjar para esos 4 niños, más o menos? Complicada porque al fin y al cabo nos fuimos muy pequeños. Cuando vinimos, hombre, el idioma, siendo tan pequeños, y al final no éramos ni de allí ni de aquí. El ir aquí al colegio Ya. fue casi imposible porque la lengua nos daba muchos impedimentos. Y bueno, costó, pero bueno, al final, claro. Tuvimos que empezar a trabajar enseguida porque mi madre enviudó rápido. Sí. Mi padre estaba ya muy Tu enfermo. padre fue uno de los cuerpos rotos, como tantos, cierto. Sí. Él trabajó muy duro y cuando regresó, francamente, ya regresó muy enfermo. Sí. Esa es otra de las consecuencias, Sí. porque no todo fue tan maravilloso. No, tardó muchos años en podernos reunir, tardó muchos años. Y cuando lo consiguió, bueno, pues lo que es la vida. Y bueno, yo lo recuerdo desde luego, no sé, con mucho cariño, por los años, siendo un niño pequeño y viniendo de un pueblo tan pequeño a una ciudad tan grande, Ya, me Sí. suponía mucho. muy complicado. Sí, y la lengua y todo.
Bueno, muchas gracias. Esta Victoria, que es la mujer de Martín Pelapangui, que creo que muchos habéis oído hablar de él y también otros lo habéis conocido personalmente, que quien se va que llega al ENEP en 1967. Luego tú, Victoria, con tu primer hijo, llegas en el 68. Una vez allí, tienes 3 hijos más y trabajabas. ¿Cómo era tu vida? O sea, quiero decir, ¿cómo podías compaginar? Trabajabas también en la ULFI. Los hombres trabajaban en el turno de noche y las mujeres trabajabais en el turno de día. Pero tú, ¿cómo podías compaginar el hecho de tener 4 hijos y trabajar además? Pues porque te corren todo el día. Mucho estrés, sí, pero luego te acostumbras, no sé. Bueno, al final dejaste de trabajar un poco también, Sí. porque bueno, ya probablemente, quizá a lo mejor tú ya estabas un poco Pero cansada. estuve un tiempo con 4 hijos, estuve un tiempo sin trabajar, pero luego volví a trabajar. Volviste, ya. O sea que... que- el tiempo he estado trabajando. Exactamente, pero sí me interesaba mucho el tema el tema de la mujer, de cómo una mujer tiene a sus hijos en Alemania y aún así sigue trabajando. Sí. Pues teníamos la fábrica al lado de casa. Ya, pero No, pero no dejabas de tener Sí. muchos hijos. Pero mucho estrés, claro. Tremendo. Y yo creo que ya prácticamente vamos a terminar con otros de nuestros invitados que es José Luis y que es hermano del pintor Arturo Hernández García, que todos también supongo que habéis escuchado hablar de él, que llegó no a la Wulfing sino a Wuppertal en 1979, donde ya estaba Arturo y un hermano mayor, ¿no? Vosotros no fuisteis a través del Instituto Español de Migración, o sea, bueno, se puede considerar a lo mejor que conseguisteis allí conseguisteis allí al llegar el contrato, ¿no? Con la empresa. Sí. Y no sé. Bueno, y Mari Carmen Mora es su mujer. Carmen se queda en Béjar con un niño pequeño y bueno, aprovecha el viaje de un familiar y se reúne contigo. Sí. Y a mí lo que me interesa es que me diga Carmen, allí tenéis otro niño. O sea, No, los niños nacieron aquí los dos. Los dos nacieron aquí y los dos... Bueno, pero cuando estabais en Alemania, tu mujer Carmen se reunió contigo con un niño. No, ya ¿O llevaba ya dos. tenías los dos? Ya llevaba 2. Ya llevabas dos. Uno chiquitito de 3 meses, Uno pequeñito de 3 meses y otro más mayor. de 1 y medio. Vale. Tú no trabajaste en Alemania, no trabajaste No, nunca. no. Estuviste al cuidado de tus hijos, por supuesto, de tu familia. Pero ¿qué ocurrió con los servicios sociales alemanes? ¿Qué ocurrió o sea, quiero decir, esos niños, se legalizaron porque estaban en Alemania? Sí. Claro, es que yo me fui como turista. Claro, eso es lo que yo quiero que me cuentes. Claro, entonces luego cuando me cumplí los 3 meses Porque los irme, pasaportes, o sea, Claro, luego el que fueron- podía entrar como turista en Alemania iba con un pasaporte de turista Sí. que duraba con una estancia de 3 de meses. 3 meses. Y luego, sí, Pues Carmen. luego ya fueron a mi casa, la policía, a ver en qué condiciones vivíamos y como todo estaba bien y legal, pues conseguimos que me pusieran ya el estemple para un sello que decimos aquí en Sí. España, pues como que incluso podría trabajar y quedarme Sí. allí con los niños. Vale. O sea Sí. bueno, pero que es muy importante también saber eso, de cómo, en este caso,
controlan la situación, de cómo una supuesta situación irregular, y como luego ellos ya te permiten que te quedes y además que tus hijos están, tanto tú como no trabajas, pues ya estés legalmente con tus hijos en Wilbur. Claro, si estaba trabajando o no, pues eso ya Claro, era pero, suficiente. Claro. Sí. Y sobre todo tenías que tener unas condiciones habitables, condiciones, porque te lo revisaban, ya no es cosa de eso. Sí, eso es lo que yo quería, o sea, yo ya sé que vosotros estabais perfectamente, pero cuál era la actitud del... Claro, si yo no hubiera tenido una vivienda en condiciones, me ponen en la frontera, cuando se me hubiese cumplido los 3 meses, claro. Pero como estábamos muy bien... Estaba todo, por supuesto, legal, claro. o sea, estabais absolutamente en buenas condiciones. Sí. Hay tantas historias que sería casi Yo creo interminable. que podrías incluso, y yo se lo he comentado a Mercedes, yo creo que a raíz de este libro Se puede van a hacer surgir ¿no? más testimonios, Ya es porque complicado. hay gente que se va a animar a compartirlo contigo. Otro libro, no lo sé, trabajos, artículos. Yo también. creo que lo más importante es que yo... sí, es que se me ha olvidado una... Perdóname un segundo, pero bueno, vamos a ver. Y ya acabamos, ¿vale? Porque es que de verdad sí que es un poco complicado. Pues es una bejarana que nos ha venido a ver con sus hijos desde Salamanca, que es Ana María Anaya Garriga. Y también está Nati, allá al fondo, que no estuvo en la Wulfing, pero sí estuvo en Düsseldorf. Y Ana María fue a trabajar a Lerau. Sí, Primero fue su marido, luego ya os casasteis y te reclama con un contrato. Él era tejedor y tú zurcidora. Y tú trabajaste como zurcidora porque habías estado trabajando en Garciecas. Sí, en Garciecas, con de zurcidoras. Vale, y tuvisteis a vuestra hija. Sí. Y fue la primera niña que nació de padres allí de españoles que nació en Dalerau. Sí. Y fue muy emocionante, ¿no? Claro. Y la empresa además os hizo... Hoy un regalo y todo, y bueno. Impresionante. La niña era allí como, claro. Algo especial. Algo Una niña especial. española. Como era muy morena, la llamaban en alemán la pequeña gitana. Pero qué bueno. Sí. Qué bueno. Qué maravilla. Y nada, y Nati Hernández, que también está ahí atrás, pues conoció a su marido Antonio, que era de Salamanca, y Antonio vino a una boda a Béjar, porque había conocido a los hermanos Rabazo en Lennep, y se enamoraron, y entonces pues nada, se casaron, y Antonio cambió de trabajo, cambió la Wulfing de Lennep por otra empresa igual en Düsseldorf, y se llevó a Natividad también con un contrato. Y allí tuvieron su primer hijo también, su primera hija. Luego, Y a los 2 meses, nació la niña, nos vinimos. os viniste. Y además te viniste en avión, cosa extraordinaria, ¿eh? Sí. Que eso también, tu marido... Y traía tabaco en el coche de la niña. Su marido, Antonio se vino con una furgoneta con todo lo que habían comprado en Alemania, porque claro, lógicamente desde televisiones a frigoríficos y lo que no había en España.
Y ella se vino en avión, que eso con el bebé, y es increíble, vamos, o sea, vamos, que no era muy normal, que los viajes se hacían en autobús y especialmente en tren. Imagino que desde allí se traían tabaco y desde aquí embutido para allá. Claro, Embutido de alguna manera. luego llegaban a la frontera y algunos tenían que coger el jamón y empezar a partirlo y repartirlo a todo el grupo del autocar porque no colaba. Y también cuando venían en los autobuses, porque yo es un poco lo que más he visto, que los autobuses de la UCI los llevo siempre y no, vamos. Entonces lo que ocurría es que bueno, pues llegaban a la frontera, también lo explicamos muy bien en el libro. Entonces los autobuses pues tenían las vacas arriba, iban colocando todo lo que supuestamente era susceptible de que no pasara, de tal manera que iba pues en la parte de atrás y en la parte de adelante pues se iban los equipajes. Como Íñigo ya se conocía perfectamente, pasaban por 3 fronteras, eran 2.000 kilómetros, de frontera hispano-francesa, belga y la alemana. Como Íñigo ya, como Sebastián y Íñigo, pues hacía los viajes pues prácticamente una vez al mes, pues ya se conocía muy bien a las personas, o sea, a los guardias de frontera. Entonces, bueno, llevaba lo primero, era interesantísimo, recogía los pasaportes de todos. Cuando iban bajando, él le entregaba los pasaportes a cada uno, con lo cual así ni se perdían los pasaportes ni se perdía tiempo para pasar por la frontera lo antes posible. Y mientras tanto, pues les regalaba tranquila, pues eso, se tomaban el coñac, que era tan típico español, en fin, unos embutidos, tal y tal, pues para que cuando empezaban a revisar las vacas, pues ya el jefe de control dijera, bueno, ya no revises más, y ya. Y así se hicieron tantísimos viajes que de verdad eran, bueno, pues eran 3 días de viaje. El gran viaje. El gran viaje. Y bueno, pues no mucho más. Yo creo que si os apetece leer la historia está todo bastante explicado. Cada una de las cosas que hemos comentado aquí también están bastante explicadas. Puede haber algún error, porque bueno, yo escucho, tomo notas, pero la memoria es muy libre, la memoria de cada uno. Y yo creo que en el fondo es un auténtico homenaje, de verdad, no solamente para los bejaranos, por supuesto para los salmantinos, y yo creo que lo que yo también he pretendido es un poco un homenaje para todas aquellas personas que tuvieron que dejar su país y pasarlo bien o mal, lejos de él, por razones, la mayoría puramente económicas, y ese es el homenaje. Yo creo que el homenaje es para todos los españoles que salieron de España en los años 60 y 70.